¿Cuáles son las deudas de todos los equipos de la Serie A? Hoy os vamos a explicar las cuentas, los presupuestos de los equipos del Calcio. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza, Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya mañana viene la Serie A de nuevo con un montón de partidos, va a estar espectacular. Y José, hoy tenemos que hablar un poquito de presupuestos, de economía, porque cada temporada la Gazzetta dello Sport saca un poquito las cuentas, cuáles son los presupuestos, cuáles son sobre todo las deudas y cómo están económicamente cada equipo de la Serie A. Y hemos dicho, hombre, ahora que estamos en pandemia, que hay muchos equipos que están ahí un poquito peor que hace 12 meses, pues vamos a hablar un poquito de temas económicos para que la gente sepa, oye, yo soy del Verona, que diga, oye, ¿cómo está mi equipo? Y los chicos de Soy Calcio me lo van a decir. Sí, bueno, voy a tener que sacar yo mis gafas Uh, para parecer economista, ¿no? sí. No podemos hablar sin... Bueno, me la voy a quitar ahora, ¿eh? Pero mira, si me pongo las gafas, podemos decir, bueno, este tío entiende que flipas de economía, 3 carreras, AD y economía, Y tiene ahora ya no. bestial, pero no es así. Entonces, por eso para que la gente vea que vamos a comentar un poquito esos presupuestos, esas deudas de todos los equipos del Calcio. Yo creo que ha sido un año muy complicado, pero también tengo que decirte otra cosa, Irati. Yo la verdad que como no tuvimos ayer directo, estoy echando un poquito de menos a la gente, estoy echando un poquito de menos Sí. el hablar de la serie en directo. Así que el lunes habrá que llegar con muchas ganas. Yo voy a llegar con muchas ganas para el lunes, ya directamente. Aparte de que ya vuelve el fútbol, que tengo muchísimas ganas de que vuelva el fútbol italiano. Las selecciones están bien para descansar, para ver 3 4 partiditos de Italia, sub-21, Italia absoluta. Pero nada, nada, lo que nos gusta es el fútbol de clubes de momento. Y volvemos el lunes, chicos. Y el domingo tenemos resumen de la jornada. Así que ya sabéis, suscribiros al canal y activar la campanita para que os avise de todos los vídeos. Y darle like a este vídeo si os ha gustado. Bueno, vamos a empezar poniendo un gráfico. Ese gráfico de la Gazzetta que lo estáis viendo en pantalla. En él se analiza ese ejercicio económico 2019-2020, que es el último que han presentado los diferentes equipos. Por eso aparecen los clubes que estaban el año pasado en Serie A y que descendieron, caso de Lecce, Brescia y Spal. No están los tres ascendidos porque todavía no se ha presentado el ejercicio económico de la Serie A de esta temporada. Y estamos viendo un gráfico que ahora os vamos a explicar equipo a equipo. Podréis parar el vídeo aquí cuando queráis y tal para ver un poco este gráfico de la Gazzetta, pero lo vamos a explicar ahora equipo a equipo para que entendáis un poquito cómo está. Veis que se diferencia en lo que ingresan y lo que han gastado en la primera columna. Las plusvalías, que sabéis que es la diferencia entre lo que se genera con un futbolista cuando lo has fichado a X precio y luego lo vendes a otro, incluyendo temas de lo que has pagado de salario, rendimiento deportivo que te ha dado. Es un poco, pues eso, la plusvalía que sacas, algo en lo que la Juventus es experta. Resultado neto de la campaña en términos de beneficios de costes, cuánto has ido ganando, el débito neto, que es la deuda neta que tienes, y el patrimonio neto. Y ahora os explicaremos un poco todo en función de cada equipo, que José, yo creo que es lo más fácil, más que enseñaros la tabla y tal, vamos a ir equipo a equipo para un poco que cada uno entienda, oye, mira, este equipo está mejor, este equipo está peor, este equipo está en una situación alarmante, este no. Hay que dejar claro que obviamente la pandemia ha provocado que ahora mismo todos estén peor que hace 12 meses. Eso es obvio, evidente. Sí, hombre, si yo no recuerdo mal, esto se presentará a final de temporada, ¿no? Nada más terminar el curso, todo este ejercicio, y yo creo que veremos un poquito más Hay todo algunos que a ese final impacto de que ha año, tenido. porque es que aquí cada uno hace lo que quiere. Pero hay algunos que es a final de año y otros a final de temporada, sí. Sí, cada uno lo presenta cuando quiere, ¿no? Pero es cierto que estaba viendo el ejercicio del año pasado. Yo creo que el impacto grande de la pandemia lo podemos llegar a ver en el que viene. Y bueno, creo que ha sido unas cuentas. Me parece que es un gráfico bastante. Me gusta que la Gaceta de los Sport Sí. tenga este tipo de acceso, este tipo de cosas, ¿eh? Yo creo que hay que valorarlo. Y si te parece, ya nos metemos directamente en equipo a equipo, porque yo creo que la gente le va a gustar decir, oye, mira, yo lo que quiero es saber qué le pasa a este club. Yo lo que quiero es saber, pues bueno, como siempre han tenido buena fama, la Atalanta y todos estos equipos de que lo suelen hacer muy bien, el Napoli, ¿por qué ha podido dejarse dinero en Osimhen tanto en un verano de pandemia? Yo creo que ha sido todo, tenemos que hablar a la gente de forma franca y de una forma en la que lo pueda entender. Así que si te parece, empezamos por el Sí. Atalanta, que yo creo que al final es uno de los grandes casos esperados, porque el Atalanta ha generado 77 millones de beneficios en los últimos 4 años, en esos últimos presupuestos
aprobados hasta el 31 de diciembre de 2019. Al final, la gran capacidad que tiene esta Atalanta, pues de potenciar talento, de que además no es solo que haya sacado una camada buena, porque es que luego ves que la Atalanta a principio de temporada de la primavera, del primavera, está prácticamente peleando por el descenso y de repente les ves ahora jugar un poquito bien y dices, ¡buah! Es que este grupo de futbolistas, en cuanto juegue un poquito bien, ya se van a revalorizar y yo creo que va a ser otra camada buena que va a sacar este club. Y además es que, a pesar de haber jugado partidos europeos sin público, porque claro, hay que tener en cuenta lo que hubiese significado el enfrentamiento contra el Paris Saint-Germain a doble partido. Aparte de que yo pienso de que a lo mejor podría haber tenido pues incluso más opciones contra el Paris Saint-Germain a doble partido, esa es mi opinión, seguramente piense que les hubiese venido bien a ellos, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero sobre todo lo que vamos aquí es que el público en San Siro en este caso, que es donde se estaba celebrando los partidos del Atalanta, hubiese arrasado, ¿no? Yo creo, ir a ti que hubiese sido eso y que hubiese significado un boom para el club muy importante, aparte de las primas que te da la Champions League, claro. Sí, ingresan mucho dinero, eso para Atalanta, ¿no? Es uno de los equipos que mejor está económicamente por el tema de los jugadores que has vendido, que tú comentas, ¿no? Que muchos han salido de la propia cantera, por lo tanto es una plusvalía enorme, lo que te da el ingreso por jugar la Champions, y claro, jugar en San Siro al final son 2, 3, 4 millones de euros, lo que ingresas por un lleno en San Siro de taquilla, ¿no? Luego tienes que pagar alquiler y tal al Milan y al Inter, por supuesto, pero ingresas mucho, ¿no? Las ventas, por supuesto, son muy importantes, caso de Kulusevski, caso de Gianluca Mancini, Castagne, que se fue al Leicester después de ser fichado relativamente barato, James Junior Traoré, Diallo Traoré, perdón, que se ha ido al Manchester United, pero estas últimas se van para el próximo ejercicio, lo cual habla de que incluso Vale. la próxima temporada con Traoré y Castagne van a volver a tener beneficios posiblemente, y al final te encuentras un crecimiento orgánico en la Atalanta, ¿no? Se ha invertido más de 120 millones de euros en reforzar la plantilla en los últimos 3 años, caso de Duban Zapata, que es uno de los fichajes más caros de la historia, caso de Luis Muriel, caso de Malinovsky, caso de Pasalic, que podemos ver que, bueno, no son demasiado caros, 20 millones de euros, el traspaso más caro de la historia, pero ya es mucho más de lo que gastaba antes la Atalanta, además de lo que han invertido en infraestructura, ¿no? 20 millones para Zingonia, que es el centro deportivo de la Atalanta, y 40 millones para ese nuevo estadio, ¿no? Que, bueno, podrán aprovechar muy dentro de poco en cuanto tengan afición. Es decir, Sí, pero la por Atalanta, muy ejemplo, bien. Esto es así. sí, la Atalanta muy bien, pero es que mira, con lo de Castañé y con lo de Traoré, que si no recuerdo mal, son en torno a 70, 80 millones de euros. Claro, bueno, será menos, ahora mismo serán 50, 60, porque hay un montón de bonus que dicen que es muy probable que se acaben dando, pero claro, hasta entonces no recibes ese dinero, pero yo creo que con eso ya está hecho la ciudad deportiva y el estadio. Es que es Sí. absolutamente increíble lo que han conseguido con dos futbolistas que además, estamos hablando de Castañe y Traoré, Castañe suplente, Traoré, futbolista que ha jugado 3 partidos contados, entrando en revulsivo los últimos minutos con el primer equipo, con Kulusevski ni siquiera debutó, y Mancini sí que es verdad que era un jugador importante, pero hay que ver cómo ha ganado este club. Si te parece, vamos un poquito al Bolonia, que yo creo que al final, Irati, ya hablamos de ello en un vídeo, ¿no? Hablamos de ello de ese Bolonia de Saputo. Sí, lo dejamos aquí arriba. Es un equipo que, bueno, ha tenido el peor resultado de la era económica, ¿no? De Saputo, menos 39 millones en el balance económico, lo cual es mucho, ¿no? Para un equipo como el Bolonia. Pero, sin embargo, sigue en un plan un poquito estable. Resultados irregulares, es cierto, ya lo comentamos, pero en cuanto a inversiones, resultados estables. Saputo ha invertido más de 200 millones de euros en el club, va a invertir 100 millones de euros más en ese nuevo estadio del Renato Dalara, que se está ya planificando y ya está todo Sí. aprobado para que se construya, se reforma el Renato Dalara. Por lo tanto, es verdad que ahora mismo, obviamente, la economía le está afectando al Boloña, está en una semicrisis porque se está perdiendo dinero, pero tiene un fuerte inversor, un fuerte propietario que está dispuesto a meter mucha más pasta. Así que no hay mucha más drama en el Boloña. Pero el Cagliari está sobreviviendo gracias a Varela. Vendieron a Varela al Inter en total una plusvalía de Sí. 36,8 millones de euros, y eso les ha valido para, José, toda la temporada actual, que han hecho una inversión potente. Sí, yo creo que es algo muy positivo, ¿no? Al final que un club como el Cagliari pueda tener buenas cuentas, aunque luego llama la atención que pese a toda la inversión que ha habido en el club de momento, no se está transformando en resultados, porque posiblemente será uno de los pocos equipos que se salve gracias a esa inversión de un futbolista, pero aún así es increíble que el Cagliari esté ahora mismo peleando por el descenso, pero vamos, que gracias a eso ha acabado la temporada con casi 2,7 millones de beneficios, y al final no han tenido que ir
a préstamos bancarios, que yo creo que es algo muy importante lo que los clubes han tenido que marcar para poder sufragar las cuentas de esta temporada. Y sobre todo, un salto más, que a mí, por cierto, en cuanto a equipación, me gusta ese salto. Ha llegado Adidas y yo creo que eso es algo positivo para el club. Que ya te patrocinen Adidas o Nike, yo creo que son las dos más potentes, que más fama tienen de potentes, pues es muy positivo para el Cagliari. Y que a mí este año la primera equipación, aunque haya muchos detractores, Seguro. no sé si tú eras uno de Sí, ellos, a mí me a gusta mí me mucho. gusta. Bueno, a ver, podía ser mejor, lo dejo ahí. Pero bueno, la Fiorentina con Rocco Comiso, es verdad que sigue perdiendo dinero, tiene unas pérdidas de 27,5 millones de euros en este último ejercicio. Ya en la primera era de Comiso habían perdido 40 millones de euros. Comiso, bueno, desde que llegó ha invertido 118 millones de euros en el Club Viola. Deudas, ha metido inyecciones de dinero, el patrocinio de Mediacom que veis en la camiseta, Mediacom es su empresa, ¿no? Y es una forma de inyectar dinero cada temporada. Y bueno, hay que decir que sigue en una recuperación económica la Fiore, en intentar encontrar la estabilidad deportiva y obviamente esa venta de Chiesa, ¿no? Que sabemos que eran 10 millones de euros de cesión más una obligación de compra que se va a ejecutar ahora que ronda los 30-40 millones de euros, pues le va a venir muy bien de cara al próximo ejercicio. Así que bueno, la Fiorentina digamos que sigue en reconstrucción y obviamente la Sí. pandemia no le ha venido bien. Sí, yo creo que al final el de ver un Rocco que llega y dice, ¿quién es mi estrella? Le voy a hacer un equipo alrededor suyo. Termina la primera temporada, a comienzo de ella dice, yo me voy a quedar aquí, Chiesa no se va a marchar. Empieza a terminar la temporada, pasa la pandemia, comienza a cambiar el discurso Comiso, se ve perfectamente que han tenido 67,5 millones de pérdidas en los últimos 2 años, van a recibir 55, 60 millones por lo que sea de opción de compra de Federico Chiesa. Creo que esas deudas van a estar sufragadas ahora mismo gracias a ese traspaso y por eso le han soltado. Ahora sí también te digo, ha invertido mucho en hacer una plantilla competitiva, ¿eh? Yo creo que la Sí. Fiorentina ha hecho una limpieza muy grande porque para mí, incluso esa Fiorentina de Pioli, que se plantó en semifinales de Copa Italia, si no recuerdo mal, con Vegetut, con Chiesa, con Pioli estaba jugando muy bien al fútbol, tenía un montón de piezas que eran una calamidad. No podía jugar ahí Gerson, por favor, en la Fiorentina, que no estaba haciéndolo nada bien. No sé cómo le irá en Brasil, pero no lo estaba haciendo nada bien. Entonces yo creo que al final la Fiorentina ha renovado su plantilla y yo creo que eso es positivo. Pero directamente nos vamos a lo que ha sido el Genoa, porque el Genoa es uno de los equipos Sí. que, a ver, es un histórico, Preciossi. Yo creo que siempre ha acompañado con pagar pues salarios altos. Hemos visto que incluso se han hecho algunos fichajes que nos llaman un poquito la atención, pero mira este año, yo creo que va un poco al contrario del resto. Todos estos 5 últimos años en números rojos y hace un beneficio de 10,2 ahora. Pero claro, ¿por qué? Porque lo de Piontek se le apareció, yo creo que. Bueno, lo de Cristian Romero era esperable, ¿no? Pero lo de Piontek con 29 kilos, yo creo Sí. que le salva muchísimo. Fíjate, ¿qué ventas ha hecho? Que son Piontek y Cristian Romero, que yo creo que son los jugadores o de los jugadores que más ha revalorizado en los últimos años, más luego lo que significa Kwame, más luego el dinero ganado por esos resultados de la Serie A, más la televisión. Al final se han hecho unas buenas cuentas en el Genoa y yo creo que son los dos futbolistas que posiblemente más revalorizados han salido del club y aún así solo hay 10 millones de beneficio, para que veamos que la política de precios y de fichar no sale muy bien normalmente, pero aquí sí que lo hizo con Piontek, aunque luego no haya funcionado allá donde ha ido. Y ojo ir a ti porque lo que viene ahora también es el precio de Robela, ¿no? Que Sí. son 18 kilos por parte de la Juve. Sí, sí, no, al final le están salvando las ventas. Es verdad que, bueno, pues Sí. buenas operaciones, las cosas como son, ¿no? Y a seguir haciendo esto, ¿no? Fichar jugadores relativamente baratos, caso de Piontek, caso de Cristian Romero, y venderlos en total fueron más de 50 millones de euros entre los dos. Así que ese es el objetivo. Sí. El Inter, uno de los grandes. Recordamos el vídeo que sacamos con Fabricio Scoio de Pasión e Inter, que dejamos aquí arriba, ¿no? En el que comentamos un poco toda la actualidad del Inter. Ya se ha sabido, por ejemplo, ahora que han firmado un acuerdo con Gol
Goldman Sachs para ese préstamo que decíamos, ¿no? Que le va a evitar pues tener problemas de liquidez y pagar todas las deudas que tenía de aquí a final de temporada. Luego en verano veremos qué pasa, si llega un nuevo inversor, si se vende el club o no. De momento está todo parece sin problemas, pero claro, el Inter ha tenido un problema de falta de liquidez evidente. Hubo muchas inversiones en los primeros años por parte de Shunin, 425 millones entre capital y préstamos, pero desde la 2018-2019 Shunin deja de inyectar recursos frescos, recursos líquidos, más allá de patrocinios, ¿no? De diferentes empresas suyas. Por eso tenían, a través de la pandemia después, que también impactó muy fuerte en Shunin y demás, tuvieron que buscar nuevas formas de viabilidad. Esto obviamente repercute mal en el Inter. No es una situación hiper mega dramática, aunque hay rumores ya de que el Inter va a tener que vender a un jugador clave en verano. Veremos si acaba siendo verdad o no. Pero obviamente, José, al final también tener cerrado el estadio, el Inter era el equipo con mayor afluencia media. O sea, son 60 millones de euros que dejas de perder solamente por no abrir tu estadio. Mucho dinero. Sí, al final yo creo que eso le acaba haciendo daño, ¿no? Creo que ha llegado un momento en el que, como bien dice Antonio Conte, desde agosto no hay proyecto, pero ¿hasta qué punto, fíjate, tiene que llegar un propietario para decirle a Conte y a Marota, oye, mira, no podemos hacer nada más, hay que parar el club, porque yo creo que lo han parado. Aunque habían hecho una fuerte inversión para dar un paso hacia adelante, para mí lo han parado en ese crecimiento, ¿no? De poder decir, vale, has fichado a Kolarov, has fichado a Godín, has fichado en los últimos años, te quedas con Perisic, has fichado a Ashley Young, has fichado a Darmian. Yo creo que ahora era el momento en el que podía pensar el Inter, oye, pues mira, podemos hacer un fichaje de 40 millones, podemos hacer un fichaje de 50, podemos hacer con Arraf Hakimi lo mismo en el carril zurdo, en los suplentes. Yo creo que ahí se ha parado el club, sin embargo ya lo habían hecho muy bien anteriormente y eso es lo que está haciendo que ahora mismo pues estén líderes y que sean los favoritos al Scudetto, pero yo creo que el Inter le ha hecho daño esta pandemia, Sí. le ha hecho daño esta pandemia hasta ese punto de que diga, porque ahora vamos a ver clubes que aunque tengan yo creo que las mismas pérdidas o incluso más que el Inter, no están teniendo tantos problemas de parar el proyecto. Sí. Pero bueno, yo creo que al final el Inter, por lo que como bien has comentado tú con no me sale la palabra, pero el dinero que han pedido, los créditos, yo creo que va a salir hacia adelante. Así que, si te parece, vamos con la Juventus, que al final tampoco es que tenga unos grandes números la Juventus de Turín, sobre todo en estos últimos años, porque ha tenido pérdidas, obviamente. Es que los grandes al final se ve con cifras grandes, Irati, y yo creo que la Juventus ha sido uno de esos equipos que ha acabado sufriendo, claro, ¿cómo no? Sí, la pandemia pues ha comprometido una gestión que ya estaba un poco fuera de equilibrio, ¿no? Por esos gastos tan grandes, ¿no? De salarios, de fichajes, obviamente lo que supone tener a Cristiano en plantilla, ¿no? Entonces, pierdes 19,2 millones en 2018, pierdes 39,9 millones en 2019 y la última temporada has perdido 89,7 millones de euros, ¿vale? Es verdad que el COVID ha reducido los ingresos en 63 millones, pero es que además has empezado a perder, has tenido que perdonar dinero a los futbolistas, ha habido un ahorro en convenio salarial de 90 millones de euros, porque si no la pérdida hubiera sido abismal, o sea, abismal. Han tenido que poner de su parte los jugadores, obviamente, para intentar salvar un poco la estabilidad económica de la plantilla. Esto ha pasado no solo en la Juve, ha pasado en muchos Sí, equipos, sí. prácticamente en todos, en los que los jugadores han perdonado 3-4 meses de contrato, porque si no era inviable. Además, justo antes de la emergencia del COVID, hubo una ampliación de capital de 300 millones de euros, que claro, iba a ser para una nueva fase de inversiones, rollo. Fichas a más jugadores, aumentamos el capital por parte de los Agnelli, Sí. por parte de Exor, y se ha convertido esa inversión de capital en una defensa contra los problemas del COVID. Y al final te han salvado las plusvalías, las míticas Sí. plusvalías. ¿Por qué la Juve ficha un tío sub-23 del Marsella para jugar en el sub-23 y manda a su vez a un jugador de su sub-23 allí en un Sí. traspaso de 10 millones de euros cada uno? Y piensas, bueno, no tiene sentido. ¿Vale? Pues es esto. Fueron 167 millones en la temporada anterior. Entró el Artur Pjanic en la temporada anterior para cuadrar cuentas. Ujú. Y este año la Juve está en 29. Entonces tiene que ir un poquito hacia arriba en términos de plusvalías, que es lo que al final le acaba salvando el tema de... Porque además la Juve cotiza en bolsa y es una de Sí. las cosas que le acaba salvando de cara a cada ejercicio económico. Sí, a mí me llamaba la atención cuando decían, no, el Artur Pjanic se ha hecho 70 millones por Artur y 60 por Pjanic para cuadrar cuentas. Y claro, yo voy a hablar de Bartomeu y digo, ostras, pues ¿dónde ha Sí. cuadrado cuentas Bartomeu, no? Pero eran el para cuadrar cuentas, sobre todo en la Juventus de Turín, ¿eh? Para cuadrar cuentas allí. Pero vamos, que yo creo que esa reserva
además es que creo, si no recuerdo mal, si no corrígeme, esa reserva no se hizo en diciembre de, vamos, a 3 meses de comenzar la pandemia. Porque creo que esa Sí, justo reserva antes. se hace justo antes de la pandemia y hay la suerte de que puede acabar sacando ese dinero a la Juventud de Turín para pues salvar un poquito la temporada, salvar las cuentas, pero sobre todo, más que salvar la temporada y demás, porque yo creo que eso es algo que no repercute tantísimo en la plantilla, sobre todo repercute en que vayan a bolsa. Vamos directamente a pasar a Salacho de Loquito, que a mucha gente, pues bueno, le hace gracia el tema de la avioneta y todo eso, pero hay que, hombre, hay que profundizar un poquito más en esas cuentas. No vamos a quedarnos con el avión. Bueno, al final la Lazio pues ha logrado mantener un poquito pues ese mismo nivel de pérdidas del año pasado, ¿no? Es verdad que ha perdido un poquito más, son de 13,2 millones a 15,9, tampoco es que haya una grandísima diferencia, pero compensa esa bajada de ingresos que ha habido con el COVID. Al final ha habido reducción en el costes del personal, ha habido un acuerdo con los empleados muy importante en el que pues renunciaron a 2 meses de salario, que yo creo que fue algo totalmente trascendental, pero claro, sin embargo, incluso en esa excepcionalidad de la temporada de 2019-2020, se confirma que la Lazio, sin una dosis abundante de esos ingresos comerciales, pues no puede lograr todo ese equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que también, eso ya lo comentamos en un vídeo, en el que hablábamos un poco, pues, del tema del patrocinador de la camiseta, ¿no? Yo creo que aquí, Irati, eso puede ser un poquito importante antes de hablar de las plusvalías, porque si estaba esperando la Lazio es inversor de patrocinador y que a lo mejor le puede dar, no sé si ese salto para poder mantenerse por lo menos en no perder cuentas, pero sí acercarse a ello. Yo creo que no, porque al final lo que ingresan clubes como el Atalanta, Napoli son 5, 6, 7 millones de euros y te puede mejorar un Mm. poquito más, pero tampoco te puede salvar la temporada, ¿no? Entonces es finalmente eso, que no son capaces de generar en términos comerciales lo que genera la Juve, lo que genera el Inter, lo que genera un buen Milan, ¿no? Que son 20, 30, 40 millones de euros, que es lo que estamos viendo en equipos grandes de otras ligas, ¿no? Entonces esto obviamente les pone un poquito por detrás. Y les salva eso, las plusvalías, que tampoco ha venido mucho las últimas temporadas, caso de los dos jugadores estos que dijimos que se fueron al Wolverhampton, que habían llegado desde el Sporting de Braga, que uno es Pedro Neto, que está jugando muy bien, y otro es Bruno Giordao, Sí. y fue una operación un poco extraña, ¿no? De Jorge Jorge Méndez, Méndez. sí, sí, sí. Estaba metido ahí y bueno, Exacto. pues les ha salvado un poquito el tema de las cuentas, pero no es nada grave y sigue la Lazio un poquito estable. Luego el Milan. A ver, el Milan ha tenido una temporada mala, muy mala, en términos económicos, ya lo sabéis todos. El presupuesto 2019-2020 se cierra con una pérdida récord de 194,6 millones de euros, es muchísimo. En las últimas 3 temporadas se han quemado 467 millones de euros por una gestión un tanto descontrolada, con malas elecciones del pasado que se venían pagando ahora, y se está intentando, se lleva ya una temporada y pico, intentando un poco establecer las cuentas en línea de forma estable, actualizando la plantilla, reduciendo costes, límites salariales, pero es necesaria una cosa evidente, ¿no? El reequilibrio económico pasa por volver a la Champions League porque es un ingreso muy alto. Además, la facturación ha bajado mucho más todavía, ha habido una contracción por el COVID, se ha pasado de 162 millones de euros por facturación a apenas unos 40 millones de euros menos, 130 millones de euros. Y bueno, porque está Elliot, que Elliot sabemos que sigue metiendo pastas, sigue inyectando dinero, bajando deudas, pero el Milan obviamente, ya lo sabemos, está en un momento de crisis, está intentando resolver esta última década de gestión lamentable y por eso no se pueden hacer fichajes locos, las cosas como son. Ni aunque se metan Champions puede hacer fichajes locos, porque es que tiene que sanearse primero. Sí, yo creo que se está haciendo un poquito esa limpieza desde arriba hasta abajo, ¿no? Yo creo que eso es lo que le ha pasado al club, que yo creo que está dando buenos pasos hacia adelante. Yo creo que el Milan está siendo un equipo que el que ha llegado un momento en el que ha tenido que hacer una reflexión interior. Posiblemente la pandemia yo creo que ya le ha dado el último empujón. Es Sí. decir, oye, mira, vamos a reflexionar, vamos a tomar otro tipo de modelo. Y para eso también se ha quedado Maldini, ¿no? Porque sabe perfectamente lo que tenía que hacer. Pero bueno, veremos a ver cómo le va al Milan. Ya hemos dicho, la clasificación a Champions es muy importante. Y creemos que ahora va por buen camino y que repita eso temporada tras temporada, algo que es muy complicado, le puede dar ese paso para recuperarse cada vez más rápido. Como también lo necesita el Napoli. Al final el Sí. Napoli, yo creo que Iratis ha habido una temporada en la que le ha dolido un poco no clasificarse a Champions League, ¿no? Eh, ha Pero no, tenido plusvalías. pero no están tan mal, ¿eh? No están tan mal. No, es que el Napoli, fíjate que De Laurentiis presume de tener unas cuentas saneadas, pero es que el tío las tiene. Sí. El tío las tiene.
el tío las tiene, todo hay que decirlo, pero es que ha tenido plusvalías de 96 millones de euros, que es una absoluta barbaridad. Y además, lo que pasa es que ha pasado una ganancia pues de 29,2 millones a perder casi 19, ¿no? Sí. Pero yo creo que es Pasa que comparas los 19 perdidos del Napoli con los 195 del Milan y dices, bueno, pues estamos genial. Quiero decir. dices, oye, mira, no pasa absolutamente nada. Te comparas con el Milan y dices, joder, qué bien lo estoy haciendo. Sí. Te puedes dar absolutamente méritos. Pero bueno, la segunda cosecha más alta de la era de Laurentiis, ¿eh? Que Sí. después de aquella 2016-2017 que propició. Así que yo creo que tiene todo el mérito, pero sobre todo porque ha sido, ¿no? Por esas ventas, que bueno, Que vaya ventas, yo flipo. O sea, ves los jugadores y dices, hostia, estaban en el equipo. te echan las manos a la cabeza, porque a ver, Yaguarás y todo no suena, son 19,3 millones de euros, pero dices, Vinicius, no el del Real Madrid, pero Vinicius, El del Tottenham. el del Tottenham, Carlos Vinicius, le venden por 14,4 millones de euros, pero que también lo hacen por inglés, que yo creo que es uno de los mayores atracos del fútbol italiano de los últimos años, en cuanto a fichajes. Pastor e Inglés están ahí, yo creo, los dos. 17 kilazos por Inglés, es que es increíble. Pero aún así, pues bueno, eso no le ha sido suficiente pues para evitar esas cuentas rojas, ¿no? Pero yo creo que al final han amortiguado un poco ese impacto de esas inversiones, ¿no? Porque son 43 kilos entre sueldos y fichajes, que el COVID al final te hace daño, te hace daño en los ingresos y al final eso le ha afectado a todos los clubes, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final hemos visto un Napoli que pese a todo ello, hay que darle la razón a Aurelio, que la verdad que lo tiene muy bien mantenido después de que cogiera el club hace muchísimos años En por muy poco bancarrota. dinero y cómo lo ha revalorizado. Sí, porque dice la Gacheta de los Sport, lo cita así. Persiste la ausencia de cargas derivadas del uso de financiación bancaria, deudas del banco, créditos bancarios, y dice, lo que demuestra aún más la excelente capacidad del club napolitano para retirar de las operaciones ordinarias los recursos financieros necesarios para su actividad, es decir, se autofinancia, no necesita créditos, así que Sí. bueno, de momento no está tan mal ni mucho menos el Napoli, obviamente le haría mucho daño no meterse en Champions el año que viene, Cin- pero 50 millones. sí. 50 millones de euros perdería por no pasar a la Champions League, lo dijeron en el club. Y que al final la clave yo creo que es, no nos metemos en Champions, vendemos jugadores no porque tengamos deudas, sino para no tener que meternos en deudas. Esa es la clave, ¿no? Un poco. Mm, Así que bueno, es una forma de gestionar el club sana, cuanto menos. El sí, Parma. Bueno, el Parma ya sabéis que ha tenido un nuevo dueño, que es Kyle Kraus, familia sí. estadounidense, a través del grupo Gentile, que es la empresa italiana que está 100% controlada por Kyle Kraus, a través del cual se gestiona todo esto, ¿no? No son datos oficiales porque con el cambio de propiedad y tal, pues no ha sido posible, pero la Gacheta comenta lo siguiente. La facturación ha bajado en casi 10 millones de euros respecto al año pasado, obviamente, ha bajado a 45 millones de euros y ha habido un déficit por una inversión, duplicación de gastos, muchos fichajes en en los pasados mercados, tanto en enero como en Ujú, verano, pero sin embargo la situación no es tan grave, ni mucho menos, hay un resultado neto de menos 20 millones de euros y bueno, ujú, el Parma, digamos, que está en una situación, obviamente si baja a segunda división será un drama absoluto, pero sí. también quiere construir un nuevo estadio. El problema sería en cuanto diga el estadounidense, no, me he cansado, me voy a mi casa. Sí, y que con un descenso se puede dar un empujón grande a Kyle Kraus, ¿no? Que al final ha venido con su familia además a invertir al club. De ahí pasamos directamente a la Roma. Cuando se dice, yo creo Puf. que, que la Serie A se podría acercar a una quiebra. Yo creo que sobre todo son para resultados como hemos visto del Milan, pero también como el que podemos venir viendo de la Roma, ¿no? Al final han sido un año complicadísimo en la Roma. Son 204,1 millones de euros en pérdidas, que es una absoluta barbaridad Un cuando lo récord. descubrieron ese récord en ese 30 de junio de 2020. Al final, yo creo que se ha notado mucho, ¿no? James Palota a los Fredkin. Y yo no sé cómo Leches ha hecho tanta presión Palota de no vender el club cuando hasta agosto no lo acaba vendiendo y para que pueda hacer inversiones tan importantes en los Fredkin no les dio prácticamente tiempo a nada a los inversores estadounidenses. Así que bueno, se ha metido en un momento muy complicado los Fredkin, se ha puesto de inmediato pues, a pensar que puede dar dinero y bueno, pues ¿cómo lo han hecho? Pues con préstamos y luego convertidos en una cuenta de capital por 151,6 millones de euros.
Entonces, bueno, a ver, tras esos números rojos de 75 millones de euros al final del año, el club pues espera para el año que viene, dicen, un nuevo deterioro significativo de la situación económica, financiera y patrimonial. Sí. Así que parece que puede haber y venta de futbolistas. Yo creo que vamos a ver que, por ejemplo, esos fichajes que se han hecho, que yo creo que lo han hecho muy bien, Irati, porque al final fichar tanto a Mkhitaryan como a Pedro gratis y que te den tan buen rendimiento, pero claro, aquí ya nos estamos metiendo en qué pasa con el sustituto de Checo, porque es una temporada que nos veníamos temiendo durante muchos años. Es decir, Checo se va a ir algún día, le da mucho a la Roma, y claro, justo se va a ir la temporada en la que al final, pues hay más problemas, hay más problemas. ¿Y qué pasa? Que han tenido que dejar un poquito de lado lo de Tordi Vale, que es la inversión que se quiere hacer del nuevo estadio. Pero aún así se dice que los Fredkin siguen dando pasos hacia adelante para por lo menos empezar a quitarse problemas para que cuando dentro de unos años le den el ok, pues pueda hacerlo, ¿no? Yo creo que eso también está muy bien visto. Sí, a ver, con el estadio lo que han hecho es abandonar ese proyecto de Tordi Valley y buscar otro proyecto en otra zona de Roma donde sea más barato y más sostenible conseguirlo y un poco con menos líos burocráticos. Siguen queriendo hacer un estadio y bueno, todo va a parar un poco dependiendo de la situación de la Roma en caso de vender a jugadores, por supuesto, pero también la inyección económica que quieran meter los propios Friedkin, ¿no? Para sanear deudas y todo esto y ahorrar en salarios. Caso de Checo cobra 7,5 millones, Pastore, Juan Jesús, Federico Fazio, muchos jugadores, liberar una masa salarial que actualmente lo sabemos, tras la Juve y el Inter, el equipo que más salarios paga de la Serie A es la Roma, es una herencia bastante negativa y de ahí vemos unos resultados económicos muy malos, más aún cuando no te metes en Champions esta temporada. Bueno, la Sampdoria, nuestro querido Máximo Ferrero, es un equipo que está en una autosuficiencia los últimos años y ha logrado mantener una gestión de las cuentas económicas gracias a un equilibrio, gracias a la potenciación de talentos, es decir, fichar jugadores baratos, hacerlos potenciar y luego venderlos más caros, un poco a lo Atalanta, ¿no? Los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 se cerraron en rojo, pero 13,1 millones de euros, que no es ni mucho menos una barbaridad. Habían tenido 4,49 millones de plusvalías netas, lo cual está realmente bien. Y además incluso el pago a la exención al despido de Di Francesco, ¿no? Que le tuvieron que pagar 3,3 millones de euros a Di Francesco por despedirlo. O sea, Di Francesco, digamos que a base de despidos está ganándose la vida tranquilamente. Y bueno, 2020 se dice que registrará una pérdida de al menos 15 millones de euros debido a la pandemia y tal, y se reducieron los ingresos. Pero bueno, está en una situación económica, autosuficiencia. Ahora, por ejemplo, surge Mikkel Damsgaard, lo fichas por 5 o 6 millones de euros y ya se habla de que vale más de 20. Bueno, vendieron a Torreira en el pasado, Dennis Praet en el pasado. La Sampdoria sobrevive, así que no hay ningún drama con ellos. Sí, igual que sobrevive el Sassuolo. Al final yo creo que ha sido un club que ha demostrado que en los últimos años ha tenido muchos beneficios. Tengo por aquí que son 16,8 millones en beneficios de capital en los últimos años. Y yo creo que al final el Sassuolo, pues lo que ha conseguido es que tampoco sean unas cuentas muy graves en comparación con los otros clubes que ha habido, ¿no? Sí. Yo creo que ha sido un club que además ha generado mucha plusvalía en los últimos años con futbolistas como Politano o como Demiral en 2019, pero también lo ha hecho en 2020. Está la venta de Sensi, que estaba palabrada con esa cesión con opción de compra que la acaba ejecutando el Inter, con Duncan, que es un futbolista que al final tampoco estaba brillando como titular en el Sassuolo y se acaba marchando a la Fiorentina, y pasa lo mismo con Polirola. Así que yo creo que al final ha conseguido hacer buenas cuentas, pero sobre todo, ¿quién es aquí el que de verdad dice, oye, gracias a mí el Sassuolo sobrevive? ¿Quién es? Pues el que tiene el nombre del estadio, Mapei, que además seguro que en algo tiene que ver en el tema de que se esté celebrando absolutamente todo en Supercopa Sí, Italia, tiene final de Copa mucha Italia. panoja, ¿eh? Claro, eso da chinchín de repente. Entonces, claro, eso al final Sassuolo también le da el tipo, bueno, al bajar Sassuolo también a la empresa, sobre todo, esos beneficios, ¿no? Pero bueno, sigue asegurando todos esos recursos. Además, hay contratos comerciales importantes, 23 millones al año en lo que se gana entre la camiseta y el estadio. Con Mapei, que es lo que acaba pagando esta empresa al club, y bueno, también lo hace con préstamos que equivalen a casi a 40 millones de euros, y todo eso acaba pues en 2023 y 2024. Así que creo que eso, Mapei ahora mismo es lo que hace flotar a un Sassuolo que se puede Sí. permitir invertir, se puede permitir, ¿por qué no soñar? Porque esa era la idea al principio de temporada, y de seguir sacando plusvalías. Claro, y si vende a Locatelli, si vende a Berardi, pues más dinero todavía que generará en cuanto a plusvalías, ¿no? El Toro. El Toro va a entrar en deudas bancarias después de mucho tiempo. En el último balance publicado, que fue el 31 de diciembre de 2019, había registrado la segunda pérdida consecutiva.
que eran 14 millones de euros después de 5 años con beneficios, ¿eh? O sea, está haciendo bien el equipo de Urbano Cairo, ¿no? Una tendencia pues que se había confirmado por ricas plusvalías, siempre vendía muy caro después de fichar barato, ¿no? Y además esta temporada, sin embargo, lo que ha pasado es que los salarios han absorbido el 73% de los ingresos. Sabemos que el Toro tiene salarios relativamente altos para la zona que está en la clasificación y obviamente pues tiene que pagar a sus jugadores. Ahora, por ejemplo, se está hablando de la renovación de Belotti. Para renovar a Belotti vas a tener que pagarle al menos 2-3 millones de euros por temporada para convencerla de que se quede. Y no solo eso, fichar a otros jugadores que también cobren un alto dinero para armarle una plantilla competitiva. Sin embargo, el Toro ha pasado de financiarse a sí mismo, ¿no?, en torno a estas plusvalías, las inyecciones de Urbano Cairo, a tener que necesitar flujos bancarios y un poco recurrir al préstamo, ¿no? Ahora mismo hay 15 millones de deudas bancarias, no sucedía desde 2008 y digamos que está en un momento un poco crítico. Y si ya, claro, el tema es este, si bajan a Serie B, viendo que ya han entrado en deudas bancarias, igual sí habría que vender jugadores, porque además encima los ingresos son menores, así que habrá que ver qué ocurre. Hay que ver cómo el Torino se ha matado desde aquella clasificación en la Europa League, Sí. porque desde que pierden aquella previa con el Wolverhampton, es todo una cuesta hacia abajo, pero muy bestia, por parte del Torino. Yo aquí quiero, no te voy a engañar, yo sé que tú manejas mucho más de este tipo de cosas y yo no quiero explicar Udinese, porque creo que Hateo es Udinese. una... No, no, no. No porque, tío, me parece brutal. Es que Udinese parece que vive en 2006, que no había ni la primera crisis económica. Es que es impresionante cómo ha conseguido revalorizarse. Me parece brutal. Entonces, yo a mí me gustaría que me lo explicaras, porque es que Sí. es absolutamente increíble cómo se ha revalorizado, pero ¿con qué cifras? Es Sí. que es una absoluta barbaridad. A ver, Udinese ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Trabaja muy bien en cuanto a fichajes, tiene una propiedad sólida, construyó un nuevo estadio, ¿no? Y en Italia, pues se permitió hacer un decreto que te permitía revalorizar como empresa, como club, todo lo que tienes, ¿no? Entonces Udinese revalorizó, hizo un estudio y revalorizó, ¿no? Y se ha revalorizado en 233 millones de euros, que es una de las cosas más locas de toda la serie A. O sea, la marca de Sí. club pasó de valer 4,9 millones a 68 millones de euros. El estadio pasó de costar 6,7 millones a 56 millones de euros. Ujú. La plantilla de costar 16 millones de euros a 133 millones de euros. Y las propiedades del club de 13,8 a 17,6 millones de euros. Esto significa que todo se ha disparado. Patrimonio neto ahora está en 232,2 millones de euros. Y bueno, tienes unas pérdidas que son de 10 millones de euros. Pero claro, con esta revalorización, tu capacidad para afrontar deudas crece y se absorbe fácilmente. Así que bueno, el COVID impacta, pero Udinese está en una situación envidiable, como bueno, también lo está el Sí. Verona, que es otro milagro. Sí, a Udinese le da igual. A Udinese no le importa, no entiende de virus. Sí. Son negacionistas. Bueno, luego está el milagro del Verona. Bueno, lo suyo es impresionante cómo han conseguido. Al final el Verona, corrígeme si no es así, es un club que en su día hizo las cosas muy bien. Pues ganó un Scudetto con un equipo Sí. que es admirable. A mí, de verdad, que siempre recomiendo ese documental y siempre se me olvida dónde lo vi. Me parece que fue en Memorias del Fútbol, y en el del Verona del Scudetto, en el que explica que fueron futbolistas que sobraban, entre comillas, de los grandes clubes, acaban formando un gran grupo y acaban ganando un Scudetto en la mejor liga de la historia, que además hemos hecho un vídeo hace poco de cómo serían esos futbolistas pasados a la actualidad. El milagro del Verona, yo creo que al final, desde entonces, se puede explicar pues que es un equipo que ha ido subiendo y bajando, ¿no? En la serie A. Y que siempre esa ayuda, que yo creo que me parece muy positiva, que se le suele dar a los clubes cuando bajan de serie A serie B, lo que se suele llamar como una especie de paracaídas, pues le ha hecho al Verona por lo menos repararse y por lo menos reciclarse temporada tras temporada y seguir volver a intentarlo, ¿no? Yo creo que eso es muy importante para que siga siendo un grande y que vuelvas a intentar a la temporada siguiente volver a sufrir, ¿no? Pero bueno, al final, en los últimos 4 años, que han sido altibajos, esos 50 millones que ha ido recaudando, pues le han venido muy bien, pero es que las dos temporadas en Serie B, la 2016-2017 y la 2018-2019, terminaron en menos 200.000 euros, Qué bueno, no está mal. no está mal, y más 200.000 euros. Que claro, es que al final es
están manteniendo prácticamente en el cero, es decir, ni tengo pérdidas ni tengo ganancias, pero bueno, pero es verdad que lo que ha hecho Juric en la última temporada es que ha dado beneficios, ha dado 8,3 millones en beneficios, a pesar de todo lo que ha pasado con el coronavirus, que al final ya hemos comentado que ha sido muy grave, pero gracias a esos costes deportivos lo han hecho totalmente sostenible. Unos salarios equivalentes a esos ingresos básicos de un 54%, y además se permite minimizar esa deuda financiera que a 30 de junio de 2020 solo había 4 millones. Tú verás. Entonces yo creo que Juric no solo ha hecho llevar lejos al club, sino que también ha revalorizado futbolistas y cuántas ventas ha tenido, ¿eh? Sí, es que claro, vendes jugadores súper caros que has fichado baratísimos. Ahora se está hablando, por ejemplo, de Ivan Illich. Ivan Illich dicen que lo pueden fichar ellos por 10 millones, pero claro, tiene una contracompra el City de 20. Ya solo con que hagas esta operación te sacas 10 Oh, millones de euros de la nada por un jugador cedido sí. que está brillando esta temporada, ¿no? O sea, es increíble lo del Verona, un mérito tremendo. Juric obviamente quiere ir al siguiente nivel, pero lo que está haciendo el club es magnífico en términos de cuentas y en términos de gestión de la marca. Así que bueno, tener solamente 4 millones de euros de deuda, pues me parece maravilloso. Y luego para acabar los descendidos, un poco por comentar, ¿no? El Brescia ha tenido números positivos después de 6 años en rojo, y eso pese al descenso, ¿no? Ha habido un buen trabajo de Massimo Cellino, que sin embargo se está hablando de que se quiere ir del club y un poco está un poco descontento. No estamos contando la venta de Tonali, por ejemplo, pero la clave son los derechos de televisión. Pasar de cobrar 1,9 millones en Serie B a ganar 23 millones en Serie A es obviamente un Uf. salto importantísimo. El Lecce se mantiene también ahí un poquito en la línea de flotación, perdió 7 millones en la temporada 2018-2019 y ahora solamente ha perdido 1 millón pese al ascenso, así que bueno, una situación envidiable para otros clubes porque no tiene deuda con los bancos y tiene 1,2 millón euros de liquidez. Y luego la SPAL pues no está mal, además ha vendido a Fares, a la Chari, a Petaña, buenas ventas, tiene una propiedad muy sólida, así Ujú. que bueno, 3 equipos que digamos están bien. Sí, así que yo creo que por lo menos hemos conseguido explicarle a cada aficionado o cada persona que le interese cada Sí. club, pues cómo está financieramente su club, o el club que está buscando. Yo creo que es un vídeo que se nos ha ido largo, pero yo creo que así es demasiado objetivo y muy completo. Y así vosotros podéis decir, oye, ¿por qué no he invertido en tal, en no sé qué? Nada. Vídeo de Soy Calcio, deudas y presupuestos, te lo pones, le pasas el extracto a quien quieras y dices, mira, es que Sí. durante la temporada ha habido ganancias, ha habido 200 millones en pérdidas, como le ha pasado a la Roma, y ahí se puede explicar cómo está actualmente el club. Y yo creo que entender el contexto es incluso igual o más importante que ver los partidos de los equipos. Pues chicos, ya sabéis, ha sido un vídeo largo, pero bueno, estamos en Viernes Santo, así que tenéis tiempo para aprovecharlo y para verlo. Queremos que nos dejéis vuestro comentario aquí debajo. Recordad que mañana vuelve el fútbol italiano, pero también tenemos vídeo, así que ya sabéis, suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo.